El fraude corporativo es una de las principales amenazas para la estabilidad del sistema financiero, especialmente en países donde los controles internos pueden presentar debilidades. En Guatemala, varios casos han evidenciado cómo estructuras organizadas aprovechan estas fallas para realizar operaciones ilícitas. En este contexto analizamos el caso del Banco de los Trabajadores, conocido como Bantrap, y entidad de HK Finance. Esto surge a partir de una investigación sobre operaciones financieras irregulares que sugieren posibles prácticas fraudulentas dentro de las instituciones. Se indicaron movimientos sospechosos, posibles préstamos otorgados de forma irregular y un indebido uso de los recursos financieros. Todo esto se dio en un entorno caracterizado por debilidades de los controles internos, falta de supervisión efectiva y la posible participación tanto de actores internos como de actores externos. Además, el caso presenta características de estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y el destino del dinero, lo cual dificulta la dirección. En cuanto al tipo de fraude, se puede clasificar principalmente como fraude financiero, con posibles indicios de lavado de dinero y abuso de confianza dentro de esta organización. Entre las prácticas detectadas se destaca la manipulación de operaciones crediticias, el uso de empresas intermediarias como DHK Finance, el desvío de fondos y ocultamiento de información financiera. Este caso resalta la importancia de fortalecer los sistemas de control interno y supervisión de las instituciones financieras con el fin de prevenir este tipo de riesgos y proteger la confianza del sistema. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Yo les voy a exponer sobre la historia y evolución del Bantrap. El Bantrap o Banco de los Trabajadores fue fundado el 1 de octubre de 1965 mediante el decreto 383 e inició operaciones el 1 de enero de 1966 como una institución de naturaleza especial, enfocada en el ahorro y crédito de trabajadores públicos y privados, evolucionando de una entidad con participación estatal a un banco privado con alto impacto social. La evolución del banco se da de la siguiente manera. La fundación data de los años 1965 a 1966, creado durante el gobierno de Enrique Peralta Azurdia, tras la declaración de Cundinamarca de 1963, que buscaba fomentar el ahorro de los trabajadores. El Estado aportó 500.000 y el capital restante fue aportado por los trabajadores. El desarrollo de la capitalización se dio en los años 1966 a 1992. Durante este periodo, los trabajadores capitalizaron el banco mediante descuento de 50 centavos a 5 quetzales mensuales. Y para el 2010 se consolidó como un banco privado con sentido social y se constituyó como grupo financiero, integrando Banco de los Trabajadores, Financiera de los Trabajadores, Aseguradora de los Trabajadores y Casa de Bolsa de los Trabajadores. Actualmente se destaca por ser una de las entidades más sólidas y rentables del sistema financiero guatemalteco, enfocado en la transformación digital y el bienestar de los trabajadores. La situación previa al fraude relacionado con DHK Finance Inc. y el Banco de los Trabajadores en Guatemala se caracterizó por una serie de acciones orquestadas entre 2012 y 2013, donde se preparó el terreno para la entrada de capital de dudosa procedencia a través de la adquisición de acciones preferentes. Los elementos claves de la situación previa son los siguientes. Se constituyó DHK Finance Inc. en Panamá en 2012 y estuvo vinculado al venezolano Hidalgo Socorro, quien fungió como presidente y representante legal. Hubo un acuerdo secreto un año antes de la emisión de acciones, sentando la base para la operación. La Superintendencia de Bancos, el 27 de mayo de 2013, autorizó una emisión de acciones preferentes de Bantrap a favor de DHK Finance Inc. La inversión de DHK Finance Inc. fue de 20 millones, aproximadamente 165 mil millones de quetzales, para adquirir acciones preferentes Serie B a un precio de 10 quetzales cada una. A pesar de la investigación posterior por lavado de dinero, la empresa recibió dividendos millonarios en 2013 y 2014. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos fue la que detectó las inversiones sospechosas de DHK Finance Inc., advirtiendo que podrían tratarse de dinero ilícito, lo que desencadenó las acciones de la Fiscalía contra el lavado de dinero. Hechos claves que llevaron al descubrimiento. Todo inicia cuando se detectan operaciones financieras poco transparentes a través de DHK Finance, los cuales no tenían una justificación económica clara, lo que generó las primeras dudas. Luego aparecen alertas de riesgos inusuales, como transacciones con montos muy altos y el uso de intermediarios no habituales, lo que llamó la atención dentro del sistema financiero. A partir de esto comienzan los cuestionamientos internos y externos, especialmente dentro del Bantrap, sobre cómo se estaban aprobando ciertas inversiones. Después el caso toma relevancia cuando los medios de comunicación publican investigaciones, lo que aumenta la presión pública y hace que las autoridades presten más atención.
Esto lleva al inicio de investigaciones regulatorias donde se revisan las operaciones y se solicita información detallada. Finalmente, se descubre que muchas decisiones no contaban con suficientes documentaciones ni análisis de riesgos adecuados, lo que confirma las irregularidades. Actores involucrados. En esta parte se identifican los principales actores del caso. Primero está la alta gerencia, que son quienes tomaban las decisiones importantes y pudieron aprobar operaciones sin el análisis de riesgo adecuado. Luego está la junta directiva, que debía supervisar la administración, pero se cuestiona si realmente tuvo un control efectivo. También están los intermediarios financieros, que encargándose de investigar y supervisar el sistema financiero. Por otro lado, se encuentran los auditores externos e internos. Tenían la función de detectar riesgos, pero posiblemente no identificaron las irregularidades a tiempo. Finalmente están los stakeholders, como clientes, empleados e inversionistas, que fueron los más afectados indirectamente por la situación. En conclusión, este caso no se explica por un solo error, sino por una cadena de fallas de decisiones, controles y supervisión, lo que permitió que las irregularidades se mantuvieran hasta que factores externos lo revelaran. Impacto y sanciones. En primer lugar, las consecuencias legales. En marzo del 2026, los tribunales resolvieron a favor del Estado, confirmando que Van Trapp no incumplió contrato al no pagar acciones adquiridas por DHK. Además, ordenó la extinción de más de 361 millones de quetzales y 2.3 millones de dólares, al determinar que esos fondos tenían origen ilícito. En cuanto a las sanciones, DHK perdió totalmente su inversión, dividendos y derechos accionarios, y sus demandas y arbitrajes fueron rechazados tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Las responsabilidades se ubicaron en exdirectivos y administraciones anteriores, manteniéndose abiertas vías administrativas y patrimoniales. Sobre el impacto financiero y reputacional, Van Trapp elimina pasivo legal de alto riesgo, fortaleciendo su gobierno corporativo, en contraste con DHK, que quedó financieramente anulada y con la reputación dañada. Finalmente tenemos los efectos para los inversionistas, empleados y stakeholders. Los inversionistas legítimos ganan certeza y reducción de riesgos por el ingreso pues, de las inversiones ilícitas. Y los empleados no se ven afectados, lo cual genera pues una mayor estabilidad interna. Y también existe un precedente claro donde el capital ilícito no genera derechos en el sistema financiero. Dentro de las fallas de gobierno corporativo tenemos 4 que son las principales. Una de ellas es la participación de los exdirectivos, porque la emisión de las acciones preferentes que emitieron se realizaron bajo una administración pasada. Esto mostró falta de controles adecuados y también falta de supervisión por parte de la junta directiva. La otra falla es la falta de transparencia, porque la operación se ejecutó sin verificar el origen de los fondos. Esto debilitó la confianza de la institución, también generó un riesgo reputacional, porque ellos favorecieron la entrada de capitales de una procedencia dudosa sin un mecanismo de rendición de cuentas. Luego tenemos la tercera falla, que es el conflicto de interés. Esto se presenta cuando se presentaron situaciones, mejor dicho, que permitieron priorizar los intereses particulares, esto sobre la sostenibilidad y sobre la seguridad también del banco. Y por último, la ausencia de rendición de cuentas. Esto se refiere a carencia de controles que debilitaron como tal la gobernanza corporativa y que permitieron operaciones fraudulentas, ¿verdad? Que estas pues pasarán inadvertidas. Dentro de las fallas de gobierno corporativo tenemos 4 que son las principales. Una de ellas es la participación de los exdirectivos, porque
hubieron debilidades de control interno que fueron muy marcadas. Estas determinaron la materialización del fraude, como lo son la falta de una auditoría independiente, porque como les mencionaba, pues la operación pasó inadvertida hasta que el IBE, esta Intendencia de Verificación Especial, también la intervención del Ministerio Público, pues lograron retomar el rumbo, ¿verdad?, de la situación, pero la ausencia de estas auditorías externas e independientes reflejaron una debilidad estructural en el control interno. Pues no se contaban con mecanismos que pudieran detectar ese tipo de irregularidades de una manera temprana. De cierta manera, esto también está ligado con el conflicto de intereses, porque no se contaba con los mecanismos, pero también hubieron mecanismos que sí contaban con ellos, pero pasaron desapercibidos. Por otra debilidad muy marcada son los procesos de compliance débiles, ¿verdad? De esas normativas. Eh, la estructura de cumplimiento también del banco no logró prevenir ni detectar pues oportunamente este fraude. El monitoreo y el control fueron ineficientes para identificar estas operaciones que eran altamente sospechosas, y pues terminaron demostrando que esta cultura normativa dentro de las instituciones pues era muy débil y carecía de muchas herramientas efectivas para proteger riesgos, pues específicamente de lavado de dinero y de fraude corporativo. También otra debilidad muy marcada son los controles ineficientes en la emisión de acciones. Pues no existió en ningún momento un sistema que garantizara la legalidad y la transparencia de las operaciones desde la emisión de las acciones preferentes. Esta falta de procedimientos internos de una forma clara y revisiones también, realizar revisiones por parte de comités que estuvieran especializados. Toda esta parte pues permitieron que se concretara una transacción irregular con una empresa offshore. Y por último, pues la deficiencia en la verificación de clientes. Esto se da porque el banco pues permitió la entrada de estos capitales sin comprobar su legitimidad, demostrando como la falta en esos procesos de KIC, y la ausencia también, cabe mencionar como la ausencia de esos controles que sean sólidos y que logren una identificación y una evaluación íntegra de los fondos, para que estos pues se logren detectar a tiempo y no se vean vinculados con actividades ilícitas. Bueno, acá tenemos las conclusiones. Como primer punto, podemos indicar de que el caso de AHK Finance y Bantra demostró grandes debilidades en los procesos que requieren un capital extranjero. A lo largo del tiempo, las instituciones financieras se han enfocado más en verificar la legalidad formal de las empresas, dejando por un lado el origen real de los fondos. 2. El Ministerio Público pudo demostrar que la investigación de lavado de dinero necesita de cooperación internacional, necesita de un análisis contable especializado y el seguimiento de flujos financieros para poderle dar solución a este tipo de inconvenientes. 3. El riesgo reputacional derivado de estas inversiones dudosas pueden afectar no solo a la institución financiera involucrada, sino que a todo el entorno del sector financiero. Bueno, acá tenemos las recomendaciones. En primer lugar, podemos indicar de que para evitar este tipo de inconvenientes es importante fortalecer los procesos al momento de aceptar inversiones de origen extranjero. 2. Es necesario y fundamental implementar mecanismos de monitoreo permanente del capital invertido. Los controles pues no deben limitarse al momento inicial de la inversión, sino que deben mantenerse durante toda la relación financiera. 3. Es indispensable fortalecer la coordinación entre bancos y las entidades gubernamentales que correspondan, ¿verdad? Esto para evitar este tipo de inconvenientes y evitar de que se hagan más grandes estos problemas.
Y pues esto sería todo. Muchas gracias.